Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Y con este tema ya le damos la bienvenida al diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, para hablar de este y de otros temas. Pero bueno, enganchamos con este porque usted estuvo ayer en la sesión. Primero que nada, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitar. Gracias por venir. Usted estuvo ayer en la sesión, que no hubo quórum para considerar este tema. ¿Con qué sensación se quedó? Había molestia, ¿no?, desde el Frente Amplio, justamente por no haber llegado al quórum, o sea, la cantidad necesaria de legisladores para poder hacer la sesión. Sí, una sensación muy amarga, ¿no? Un poco lo que transmitían los trabajadores ahora. Hay gente que está esperando, que no tiene trabajo, que no ha podido cobrar lo que tiene que cobrar. Y ayer lo que se hizo fue una chicana formal, digamos, para evitar que el tema se trate. Nadie le pide a los legisladores de otros partidos que tengan la misma visión o que voten lo mismo que íbamos a votar nosotros, pero permitir que el tema se trate para encontrar una solución, parece lógico que se habilite, ¿no? Estamos hablando de una sensibilidad mínima, básica, con gente que la está pasando mal, que está luchando para encontrar una solución y bueno, se vislumbraba una posibilidad. Ahí cada uno podía dar sus argumentos y votar en Cámara para ver si finalmente el proyecto se aprobaba o no. Pero bueno, se impidió el tratamiento del tema. ¿Por qué crees justamente que se impidió el tratamiento del tema? Usted habló de esa chicana formal por falta de quórum, que quiere decir que no estaban los presentes necesarios para dar inicio a esa sesión. Claro, nosotros no tenemos quórum propio, digamos, como Frente Amplio, para una sesión de estas características, que era una sesión extraordinaria, que requiere que esté la mitad más uno de los componentes de la Cámara. Había legisladores de Cabildo también, el legislador del PERI, del Partido de la Gente, pero no se logró conformar por uno el quórum que se necesitaba para sesionar, porque ningún legislador del Partido Colorado, y casi ninguno, porque había algunos del Partido Nacional también, los omití, había unos pocos legisladores del Partido Nacional. Los más afines a Botana, ¿no? Los que son más afines a Botana. Claro, que en el Senado había acompañado el proyecto. Al no ingresar ningún legislador más, no se pudieron ni siquiera votar las licencias que se necesitaban votar para que otros que no podían ingresar, pues no estaban, pudieran. Claro, pero ¿por qué entiende usted ni siquiera se pretendió la discusión? ¿Para evitar qué cosas? Y porque se valoraba que el proyecto iba a salir, porque tenía el apoyo de la bancada del Frente Amplio, algunos legisladores de la coalición de gobierno, y no se quería evitar que saliera. En lugar de dar el debate y bueno, exponerse de alguna manera al resultado, lo que se hizo fue tratar de evitarlo, en el entendido de que el proyecto, si no se trataba ayer, ya no se podía considerar por los plazos constitucionales. Estamos valorando desde la bancada del Frente Amplio otras soluciones porque no nos podemos quedar quietos frente a esta situación. Y bueno, algunas modificaciones al proyecto que permitan que el proyecto se apruebe más allá del plazo que en principio se había considerado como requerimiento formal, digamos. O sea, ¿qué ventana legal ven ustedes para que se pueda aprobar cuando, bueno, ya el plazo constitucional se está cumpliendo? Tenemos compañeros estudiando eso y valorando posibilidades de modificaciones al texto que habiliten el tratamiento. Pero, a ver, lo de ayer y la amargura, digamos, por la situación que se dio, es muy difícil de sacársela de arriba, porque la verdad que a lo que estábamos asistiendo era una sesión donde sabíamos que había expectativa de muchísima gente, no por algo superfluo, sino por poder tener un trabajo y un ingreso, ¿no? ¿Ustedes pretenden que ACE los tome en esa ley que pretenderían que se apruebe? ¿Qué incluiría? Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que ya se han dado 24 millones de dólares a los ex funcionarios de Casa de Galicia, pero por otra parte está la cuestión de ACE, que no los ha contratado, como decían los trabajadores. ¿Cuál sería el alcance de la ley? ¿Solo dinero? También. La realidad es que lo que se comprometió que se iba a hacer no se hizo. Y hay gente que sigue sin trabajo. Nosotros queremos que se cumpla eso. Eso implica, obviamente, una participación de ACE en la solución. Y por otra parte, también nos golpea que se hable de recursos como si estuviéramos hablando de cifras siderales cuando no lo son. En un gobierno que ha dicho cuando se necesita de dinero para las urgencias sociales va a estar,
Bueno, inventaron una solución con unas características que, para peor, ni siquiera se cumplieron y no están dispuestos a encontrar una salida para los trabajadores. Nos parece que eso es algo sobre lo que hay que reflexionar. Ojalá se encuentre un camino para tratar esto. Nosotros vamos a estar buscándolo y ojalá pueda tener el voto de toda la Cámara. Pero ¿cómo podría ser esa fórmula? Que no implique un mayor gasto por el año particular, porque si no también implicaría al menos 2 años esperando a estos trabajadores. Como te decía, estamos analizando, asesores jurídicos de la bancada y demás, qué forma se podría encontrar para haciendo alguna modificación al texto que se presentó ya ahora en la comisión. Pero utilizando fondos del Estado que se usan para otra cosa. Porque... La solución básicamente, desde el punto de vista de los trabajadores, es la misma. El tema es qué ¿de dónde sale la plata? Podemos encontrarle legalmente a eso para que sea viable votarlo fuera del plazo que en principio se había considerado. Sibila, se sumaron esta semana, lanzaron la campaña de recolección de firmas apoyando el plebiscito que promueve el PIT-CNT. ¿Por qué el Partido Socialista decide, ponerse al hombro esta tarea? Bueno, yo les agradezco en primer lugar la posibilidad de poder hablar de esto. Es un tema muy importante para la sociedad. Nosotros ya el 24 de junio, antes que el movimiento social, habíamos tomado una posición sobre este tema y hablábamos de 3 puntos que están contemplados en la papeleta que hoy el movimiento social impulsa. Así que para nosotros es apoyar lo que ya habíamos manifestado en su momento, que creíamos que era mejor para la ciudadanía. Básicamente es ir a un camino de democracia directa que permita que la gente se expida sobre algo que hace a su vida. Nosotros creemos que cuando los problemas nos afectan a todos y a todas, lo mejor es resolverlo entre todos y entre todas, y no que lo resuelvan algunos. Entonces, la idea de que esto tendría que discutirse a nivel parlamentario o discutirse en una comisión de expertos, no la compartimos. Creemos que este es un tema que amerita un diálogo social amplio y una participación social amplia. Los 3 puntos por los cuales apoyamos esto son, en primer lugar, la eliminación de las AFAP. Este es un tema que el Partido Socialista viene trabajando desde hace mucho. Cuando se crearon las AFAP nos opusimos a ellas y hoy tenemos más de 30 años de experiencia de algo que ha dado un resultado ruinoso para los trabajadores, ¿no? Uno compara las prestaciones que se cobran por las AFAP y las que se cobran por el Banco de Previsión Social. Las del BPS son más de 3 veces más altas. Tenemos un 58% de las prestaciones que dan las AFAP que son menores a 2.000 pesos. O sea, es una cosa irrisoria. Calculan los saberes con una expectativa de vida de 100 años, que es algo que no sucede para la enorme mayoría de los mortales. Así que lo que vemos acá es un gran negocio de empresas financieras que son las únicas beneficiadas de este sistema. Se dijo que esto resolvía la sustentabilidad del sistema de seguridad social. No resolvió nada porque asistimos hace pocos meses a una reforma que aumentó la edad jubilatoria y obligó a más gente a ingresar a las AFAP por un problema de sustentabilidad. Entonces, este es un punto. Otro punto, el de la edad. Se nos dice frente a esto, y quiero ser bien claro, esto no es para la Constitución, es una rigidez, porque si uno pone en la Constitución edad mínima para jubilarse 60 años, mañana tenés que aumentarla y no podés. No es que no podés, es que si la querés modificar vas a tener que consultar a la gente. Y eso es lo que nosotros queremos, una garantía que permita que si mañana nos van a cambiar las reglas de juego a todos, nos pregunten antes de cambiar las reglas de juego, lo que no pasó con esta reforma jubilatoria. Y el tercer punto es un aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas que implica vincularlas al salario mínimo nacional, equipararlas al salario mínimo nacional. Ahora, Sibila, todo este planteo requiere un gasto por parte del Estado, ¿no? El BPS está en una situación crítica, al igual que prácticamente en el resto del mundo, y también con las cajas paraestatales que tienen otra urgencia distinta al BPS, vale marcar la diferencia. Por ahora están aseguradas las jubilaciones y pensiones. ¿Qué solución le encuentra el Partido Socialista? ¿Cuál sería la ecuación para que efectivamente las personas no tengan que trabajar más, sino que se puedan conseguir fondos desde otro lugar para hacer frente a esa realidad? En primer lugar, nosotros decimos la economía del país, desde la reforma del 96 hasta acá, creció por 3, se multiplicó por 3. La expectativa de vida aumentó, es cierto, pero no por 3, aumentó bastante menos. Sin embargo, cuando se piensa una solución, en vez de pensar en recaudar a partir de esa economía que creció y que se acumuló en muy pocas manos, en algunos sectores, se piensa en aumentarle la edad jubilatoria a los trabajadores. Entonces ya de ahí vemos un enfoque que no compartimos. O sea, parte de lo que se cobra a modo de tributos y demás tipo de impuestos debería ir para el BPS.
Primero que la Constitución establece que el BPS se financia, entre otras cosas, con aportes patronales, con aportes de los trabajadores y también con otros impuestos o ingresos del Estado. Pero modificando incluso el régimen de aporte, esto no está en la reforma, esta constitucional, pero podría ser objeto del diálogo social posterior, del que hemos hablado también desde el Frente Amplio. Un ejemplo, se incorpora mucha tecnología a la producción. Esa tecnología en muchos casos desplaza a trabajadores, ¿no? Las empresas que sustituyen trabajadores por tecnología dejan de pagar aportes patronales por los trabajadores que tenían antes. O sea, es un negocio redondo. Gano más plata con la tecnología que incorporo y a su vez pago menos aportes. En otras partes del mundo lo que se ha hecho es exigirle a esas empresas que paguen aportes por la tecnología que incorporan. Claro, bueno, y entonces, eso es un ingreso nuevo. O atar los aportes patronales a las ganancias. Vos tenés empresas muy chiquitas que por ahí tienen algunos trabajadores, una plantilla de trabajadores más o menos numerosa para el volumen de sus ganancias, que pagan muchos aportes. Y tenés empresas muy grandes que tienen pocos trabajadores, claro, y que pagan menos aportes. La queja del sector empresarial es siempre que el Estado es muy caro, que es un socio y que hay que darle de comer y que eso limita el crecimiento de las empresas. ¿Esto no conspira contra eso justamente? No, yo creo que se pueden encontrar soluciones que a las pequeñas y medianas empresas las beneficien, porque algunas tienen un régimen de aporte que es demasiado exigente para sus ganancias y que a las que tienen grandes ganancias les exija más, ¿sí? Porque todos tenemos que contribuir, ¿no? Se dice todos tenemos que contribuir y resulta que el esfuerzo mayor en relación a sus posibilidades siempre recae sobre los trabajadores. Por otra parte, hay una cuestión, diría, filosófica, ¿no? ¿Para qué vivimos? Realmente le ganamos años a la vida con conocimiento, con tecnología, con trabajo de la gente, y resulta que si aumenta un poquito la expectativa de vida, esos años tienen que ser para seguir trabajando. Sibila, recién usted hablaba de ese diálogo social y el Frente Amplio, por lo menos varios sectores, han ido en esa línea y se han manifestado en contra, se han expresado en contra de este plebiscito. ¿Por qué el Partido Socialista apoyaría ese plebiscito si en realidad el trasfondo es similar al del resto de los sectores que integran el Frente Amplio? Porque desde nuestro punto de vista, obviamente respetamos el de los demás compañeros, el diálogo social empieza hablando con toda la ciudadanía. Hay una parte del diálogo social que va a ser diálogo entre instituciones, organizaciones, ¿no? La central sindical, las cámaras empresariales, expertos, etcétera. Eso está muy bien que se haga, no se hizo a la hora de discutir la reforma que se aprobó hace poco, y es recomendado por la OIT, por otros organismos, que haya un diálogo social. En el Uruguay ya se hizo también bajo los gobiernos del Frente. Nosotros lo que decimos es ir a una primera etapa de diálogo social que sea con todos. Y en este caso pasa por pedirle la firma a la gente para que este tema se someta a la consulta popular y que todos podamos decidir sobre algunos pilares de ese diálogo social. Es decir, una cosa es ir al diálogo social con el plebiscito aprobado y otra cosa sin el plebiscito aprobado. Eso va a estar en manos nuestras, ¿no? Si vamos a un diálogo social donde ya la sociedad nos diga no se puede aumentar la edad jubilatoria más allá de los 60, no pueden existir empresas financieras haciendo negocios con los aportes de los trabajadores y acorralándolos durante años, que no los vemos, pero resulta que son nuestros. Tampoco puede existir jubilaciones y pensiones mínimas más bajas que el salario mínimo nacional. Si eso nos lo dice la sociedad, bueno, qué mayor legitimidad para hacer cambios en el sistema que ese apoyo ciudadano. Y después de ese diálogo ciudadano general, el diálogo de instituciones y organizaciones que también nos parece muy importante. Viendo la mirada en lo político y en lo que señalaba Maggie, ¿no? Las diferencias que hay entre los integrantes del Frente Amplio y los apoyos ahora con esta perspectiva electoral. ¿Qué le van a pedir a Carolina Cose, que es la precandidata que ustedes apoyan y que todavía públicamente no se ha expedido sobre el tema? Carolina tiene una responsabilidad muy grande, que es la de expresar, en la medida en que ella acepte la precandidatura, que estamos impulsando desde varios sectores del Frente, expresar el proyecto del Frente Amplio, expresar su programa, trabajar para ganar las elecciones en el 2024, y ella valorará con nosotros, obviamente, que le apoyamos, cómo manejarse con este tema. Nosotros no le estamos pidiendo nada en particular a Carolina, sí le estamos pidiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país en general, y eso nos abarca a todos, la posibilidad de habilitar que este tema se trate en una consulta popular. Creemos que lo vamos a lograr y ojalá que se apruebe para que nuestros jubilados y nuestras jubiladas tengan mejores condiciones de vida y para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos algunas certezas, algunas garantías que hoy no tenemos. ¿Qué reúne Carolina Cose para impulsar su precandidatura? Mirá, te diría dos o tres cosas que me parece que son bien evidentes. Una, audacia. Es una mujer que va para adelante,
que cuando tiene propósitos que tienen que ver con la transformación de la sociedad, con la mejora de las condiciones de vida de la gente, sabe cómo hacerlo, es muy rigurosa, es una persona que se asesora siempre también con gente que conoce sobre los temas y que ejecuta muy bien los caminos para lograr transformaciones. Lo hemos visto en la Intendencia de Montevideo, lo hemos visto en Antel, lo hemos visto en el Ministerio de Industria. Realmente vemos ahí una capacidad enorme de una mujer muy valiente y que además tiene experiencia de gobierno, de gestión. Y creo que le podría dar a este país un impulso, un empuje muy grande para cambios y cambios hechos con responsabilidad. Sibila, ¿cómo está viendo el gobierno actual? El gobierno actual yo lo veo como un gobierno que ha sostenido y sigue profundizando un modelo de desigualdad, ¿no? Uno mira la evolución de distintas variables sociales, algunas están muy mal, otras no están tan mal, pero las que evolucionan peor son todas las que tienen que ver con la desigualdad, es decir, con la ampliación de las brechas en la sociedad. Y yo creo que eso no es casualidad, es producto de una concepción. El gobierno y los partidos que sostienen al gobierno piensan que es natural que existan desigualdades en la sociedad, no ven esto como un problema. En todo caso, bueno, podemos discutir sobre la pobreza o sobre otros aspectos que son muy importantes, pero cuando se habla de las desigualdades, no hay uno que levante la voz para decir, no, eso está mal, tenemos que tratar de construir un país más igualitario, más justo. Y bueno, en el Uruguay lo que ha pasado en estos años es que creció la economía y, sin embargo, creció la desigualdad. Creció la desigualdad vía depresión del salario durante varios años del periodo de gobierno. Con muchas cuestiones que pasaron en el medio, ¿no? Una Sin pandemia, duda. la guerra Ucrania-Rusia, Sin aumento duda. de precios internacionales. Sin duda, pero por eso yo me refiero más a la desigualdad que a otras variables, porque vos podés decir, bueno, no fue mal, hubo recesión económica y se distribuyó el costo de eso de forma pareja, entonces la desigualdad no crece. Bueno, pero en si el 2020 costo... se podría decir que prácticamente el mundo se detuvo y también ahí se generó y hubo un diálogo social, ¿no? Dentro del Ministerio de Trabajo donde se hicieron planteos y más allá de las discrepancias se acordó que no hubiera aumento del salario para mantener el empleo. La pregunta es por qué a algunos le fue mejor, incluso en ese contexto, Y en todas y a las la crisis mayoría pasa le eso, fue Sibila. peor. Y en las crisis pasa eso cuando hay una decisión política de no evitarlo. No, pienso en algunos sectores que se pueden ver beneficiados. Sectores empresariales, Sí. sectores que tienen ya muchos privilegios, mucho dinero y que mejoraron sus condiciones. Uno mira la evolución de las exportaciones, por ejemplo, en el Uruguay, y vos decís, la tasa de ganancia de algunos sectores aumentó. Sí, después le pegó una sequía grandemente. que los mató dos Sí, años y después. la evolución del dólar Mató a tampoco les algunos colaboró, pequeños, ¿no? algunos pequeños productores mató, para los que hubo poco apoyo, dicho sea de paso, ¿no? Y esto es algo que nos lo dicen en todo el país, poco apoyo y un apoyo muy lento además. Pero lo cierto es que acá hay algunos sectores de la economía, el capital financiero, sectores exportadores, etcétera, que están ganando mucho y muy bien. Y los trabajadores perdimos salario, perdimos derechos en algunos casos, porque no solamente los recursos económicos, también son medidas que se tomaron en contra de la protesta social, en contra de la posibilidad de organizarse, pérdida de derechos en distintos planos, para distintos Eso que por la LUC, colectivos. por ejemplo, Por la LUC, por ejemplo. que fue puesta a consideración de la ciudadanía y votó que se mantuviera. Sí, por un margen estrecho se tomó esa decisión, nosotros la respetamos obviamente, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante mirar la globalidad de la situación del país y ver cómo en una economía en crecimiento, porque aparte el escenario de recesión económica fue un escenario de un momento del periodo de gobierno, pero después hubo un crecimiento económico acumulado importante, la desigualdad aumentó. Y eso es producto de una decisión política. Por otra parte, es un gobierno con problemas muy grandes de transparencia, de corrupción. Eso es una cosa muy evidente, todos los días lo vemos, con un manejo del Estado muy discrecional a favor de algunos sectores particulares que tienen que ver con los círculos de los propios gobernantes. Y todas estas cosas yo creo que la ciudadanía las ve y las evalúa como muy negativas, porque además hay un incumplimiento de muchas de las promesas que se hicieron en la campaña electoral. ¿El caso Penades puede afectar al gobierno desde su punto de vista? Bueno, no puedo aventurar eso. Creo que es un caso lamentable que lo que muestra es que existe en el Uruguay, y esto lo tenemos que mirar más allá de partidos políticos, una trama de explotación sexual infantil, de explotación sexual de adolescentes que
que tiene que salir a la luz y que tiene que ser denunciada. Yo creo que sí, para... algo tenemos que hacer con esto, todas y todos los que podemos tener algún tipo de voz en algún lugar, es instar a que se hagan las denuncias, a que se utilicen los canales que existen para que estas cosas se sepan y se condenen. ¿Hubo complicidad, al menos por omisión, en el sistema político, en el caso Penades, en su opinión? Yo creo que hubo una reacción relativamente rápida en el sentido de condenar esto, de no ampararlo por la enorme mayoría de, bueno, por lo menos los actores que no estaban alineados con ese sector político, ¿no? Después hubo algunas acciones lamentables por parte de algunos actores del gobierno, es decir, ya se ha hablado mucho, largamente, la actitud del ministro del Interior, ¿no? De ir a aquella conferencia de prensa, de hacer declaraciones que por su rol no debería ser, del propio presidente de la República, ¿no? A veces jugando al borde entre lo institucional y algunas cuestiones de índole personal que no deberían ser parte de la expresión pública de un presidente, de un ministro, ¿no? Además de la falta de conciencia, creo, de la gravedad del tema, que eso es un problema que no hay que achacárselo a un partido político, ¿no? Yo insisto que hay un problema social muy grande y que hay una falta de conciencia sobre la que hay que trabajar, ¿no? Sibila, ayer se informó del fallecimiento del ex dirigente del Partido Socialista, además fue dirigente sindical de AEU, presidente de INACOP, Gustavo Bernini. Sí, un gran compañero que en la crisis del 2002, en un contexto que ustedes saben para los trabajadores bancarios, para todos los trabajadores del Uruguay, pero para los trabajadores bancarios fue muy difícil, se puso al hombro esa lucha, era del sector de la banca privada, trabajó muy fuerte, tiene un gran reconocimiento de los trabajadores bancarios. En el partido, fue secretario nacional sindical, fue secretario de la departamental de Montevideo del partido, integró la dirección del partido, tanto nacional como departamental. Fue legislador, diputado del Partido Socialista y jugó un papel muy relevante en temas también sensibles. A veces se recuerda su trabajo en temas económicos, pero también, por ejemplo, en temas vinculados a las personas privadas de libertad, que es un gran drama que tiene este país. Trabajó muy fuertemente también Gustavo. Luego en el INACOP, y los cooperativistas y las cooperativistas también tienen un gran reconocimiento de su trabajo, así que bueno, para nosotros se fue un compañero muy querido, un luchador social y político, que bueno, lo vamos a extrañar y que a nosotros nos gusta decir eso de que los socialistas no mueren, se siembran, porque bueno, hay un testimonio